Siempre grabar. Ya, ahora sí. Pues vamos a hablar de cómo reparar el metabolismo, porque el cuerpo tiene una inteligencia natural, o sea, todos tenemos el cuerpo preparado, diseñado para poder repararse, para poder subir su masa muscular, para poder bajar la masa grasa, para poder controlar la ansiedad. Lo que pasa es que por años de hacer las cosas mal, que desgraciadamente las cosas mal se ponen de moda, y se pone de moda hacer dieta, y se pone de moda pasar hambre, y se pone de moda el vinagre de manzana, y se ponen de moda tantas cosas que no tengo nada en contra de ellas, pero hoy les voy a explicar por qué es que realmente no reparan el metabolismo, porque si repararan el metabolismo no hubiese tanta obesidad como hay, no hubiese tanto sobrepeso como hay y no hubiesen tantas enfermedades relacionadas al sobrepeso y a la obesidad. Entonces, voy a compartirles las diapositivas porque siempre me encanta tener o sea, que ustedes vean porque tiene un carácter muy visual. A veces uno explica mucho las cosas, pero no es lo mismo decirle, esto es una libra de masa grasa, esto es lo que tú bajas, que a veces te pones triste y dices, ay, una libra. Esto es una libra. O sea, tú te pones así, miren, todo esto, todo eso es una libra. Y cuando subimos una libra de masa muscular, todo esto. Y entonces la gente no tiene una idea de la importancia de subir la masa muscular para su salud, para su longevidad. Hay que quitarse de la cabeza bajar de peso por verse súper lindo. Está muy bien verse lindo, está espectacular verse lindo, ¿vale? Pero lo más espectacular es estar reparado por dentro, porque tú te puedes ver muy lindo, pero a nivel epigenético seguir teniendo tendencia a la obesidad, tendencia de sobrepeso. Entonces tú te pones precioso por fuera y a los 2 años estás idéntico. Por eso es que es tan importante que la gente se meta esto en la cabeza y no se opere, porque al final se operan para estar, vamos a decir, delgados o para tener un abdomen definido y al final no reparan el metabolismo. Entonces, ¿qué haces haciéndote un six-pack? ¿Qué haces haciéndote una abdominoplastia? ¿Qué haces haciéndote cualquier proceder quirúrgico si realmente internamente el motor, vamos a decir, del carro está sin reparar? Entonces, vamos a empezar. Ya saben, estoy grabando para que puedan compartir la grabación con las personas. Va a estar en mi canal de YouTube dentro de unos 20 30 minutos después que terminemos la conferencia. Va a estar público para que lo puedan ver. Y al final lo más importante de esto es hablar sobre todo de las verdades, porque de las verdades no se habla mucho. Se habla más de lo que da negocio que de la verdad. Y realmente hay que hablar de la verdad más que de lo que da negocio, porque lo importante es la salud de las personas, aunque a veces no importe. Entonces vamos allá, vamos a compartir la pantalla. Me ven bien, me escuchan bien, todo perfecto, ¿verdad? A veces se me olvida hacer alguna que otra pregunta, pero si les hago alguna pregunta, ustedes hagan así y presten mucha atención, ya sean coach de la academia o ya sean personas que simplemente quieran mejorar su salud, porque si ustedes prestan atención, van a poder ayudar a más personas y van a poder hacer que las personas de verdad se curen y se sanen, porque al final en el metabolismo es donde está todo, 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 todo. La gente piensa que hay que tomar pastillas y realmente hay fármacos que son imprescindibles y sobre todo en urgencia. O sea, créanme que como médico trabajando en urgencia, muchas veces si no era por fármacos no salvábamos a los pacientes. O sea, si no es por un fármaco, cuando hace falta, hace falta. Pero es que sobre todo los fármacos se crearon para los médicos de urgencia, para trabajar con las patologías de urgencia. Ya después todo lo que es crónico se puede sanar perfectamente con hábitos, con descanso, con hidratación, cosas que desgraciadamente no enseñan jamás y nunca en la carrera de medicina. Entonces, esas cosas las vamos a hablar hoy. Vamos a compartir aquí y déjenme ver si logro que se vea solo porque a veces cuando estoy compartiendo y estoy grabando, no se ve mi cámara. Denme un segundo nada más y vamos a tratar de poner que se vea solo mi cámara, porque si no, se ve todo, se ve cualquiera, yo hablando y nadie más se ve. Entonces se ven otra gente y no se ve cuando uno habla. Vamos allá. A ver si ahora sí lo logramos. No, no lo logramos todavía. Bueno, no hay ningún problema. Voy a tener esto quitado la cámara, así que voy a irlos mirando por el dispositivo, el otro dispositivo que tengo aquí conectado, pero igual, pueden en algún momento al final preguntar sus dudas. Yo voy quitando esto y los voy a ir mirando. Y bueno, comenzamos con esta conferencia del efecto rebote, que es algo que sucede muchísimo en la actualidad. Y yo tenía pensado de qué forma hacerla que fuera lo más dinámico posible y sobre todo que ustedes tuvieran datos reales. Y entonces vamos a hablar de estos 5 puntos. Lo primero es qué es realmente el efecto rebote, por qué sucede y por qué cada vez es más frecuente y seguirá siendo frecuente, cómo interfiere en tu salud,
y por qué el sobrepeso es un negocio. O sea, porque realmente que las personas tengan sobrepeso y tengan obesidad cada día más es un negocio. Y lo otro es cómo bajar de peso sin tener efectos rebotes, que eso es lo más importante. Porque de nada vale que ustedes sepan sobre el efecto rebote si no saben sobre todo cómo evitarlo. Aunque tengo que decirles desde ya que en la medicina 2 y 2 no es 4 y en la salud 2 y 2 no es 4. Hoy yo no les voy a dar una fórmula mágica de paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, porque todos los cuerpos no son iguales y todas las personas tampoco. Si yo te doy una fórmula mágica, pero tu problema está en que no descansas, no duermes, pues estás haciendo la fórmula mágica sin poder mejorar o reparar tu sueño. Si a lo mejor tu problema es de la ansiedad, pues vamos a hablar de lo básico que a todo mundo le viene bien, pero créeme que lo más imprescindible es que te des cuenta que tú tienes que tener un programa personalizado. Tú tienes que revisar exactamente qué es lo que necesitas. Entonces, como tal, el efecto rebote muchas veces se ha conocido como efecto yo-yo y ocurre cuando una persona recupera el peso que había perdido y eso se ve mucho, o sea, las personas hacen dieta y después recuperan ese peso, incluso recuperan más. Entonces, eso pasa cuando no se hace una reparación metabólica. Una pérdida de peso que no esté enfocada en la reparación del metabolismo va a ser una pérdida de peso que después va a tener efecto rebote. Y por eso es que es tan importante que ustedes hoy aprendan todos estos detalles, porque a veces uno dice, no, bajé de peso, subí un poco, pero no tuve efecto rebote. Y miren, cuando ustedes recuperan del 25 al 30% del peso perdido, ya estamos hablando de efecto rebote. O sea, cualquier persona que recupera de un 25 a un 30%. Esto para que tengan una idea, tú bajas 10 kilos, si recuperas 3, ya estamos hablando de efecto rebote. Lo que pasa es que las personas recuperan 3 y no se dan cuenta porque son 3 nada más, pero al año siguiente recuperas otro más y al año siguiente recuperas otro más y poco a poco no te estás dando cuenta y estás cada vez aumentando más tu peso. Déjenme revisar el chat, a ver que no estén poniendo nada, que no me ven ni nada. Sí, sí, muy bien. Todos ven bien, perfecto. Yo voy a pasar la grabación, ustedes no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? ¿En qué tiempo? La mayoría de las personas lo tienen en 6 meses, pero se han hecho estudios, que les voy a enseñar ahora los estudios, como de 1 a 2 años, sin reparar el metabolismo, las personas que pierden el peso lo recuperan. Y mira, más allá de los estudios científicos, seguramente ustedes conocen a alguien, y si no conocen a alguien, pues yo le cuento mi caso. Yo nací gordita, o sea, yo vengo de una familia en la que todos son gorditos, espero que no esté conectado en el live nadie que sea mi familia, porque me van a matar, pero yo vengo de una familia que todos son gorditos, la gran mayoría. Entonces yo nací en una familia donde todos eran la gran mayoría gorditos. ¿Y qué pasa con esto? Pues muy sencillo, que cuando todos son gorditos y tú naces en una familia así, ya tu mamá en el embarazo estaba gordita. Entonces, a nivel epigenético, te pasa ese metabolismo y eso influye mucho después en ti. Pero todo esto se puede reparar. No es que ahora decimos, bueno, no es que ahora decimos, no, porque mi mamá es gordita, yo tengo que ser gordita y me voy a morir gordita. No, todo eso se puede reparar. Lo que pasa es que las personas a veces, como no tienen la información, hacen dietas y después esa dieta les afecta más todo el metabolismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente darnos cuenta de que cuando uno hace las cosas correctas, deja todo eso atrás. Yo he bajado de peso tantas veces, o sea, yo nací gordita y me acuerdo siempre de pequeña, que tú sabes que ahora uno dice, ay Dios mío, ¿por qué ese niño está estresado con el peso si es un niño pequeño? Eso no puede ser así. Bueno, yo desde pequeña, yo me acuerdo que ahí me daban la comida y me decían, vas a engordar, por eso es que estás gorda, porque comes como era una infancia tan así. Todo el tiempo yo decía, bueno, soy gordita, pero soy feliz. Entonces yo todo el tiempo me pasé diciendo que era una gordita feliz, hasta que me di cuenta que la felicidad y ser gordita no tenía nada que ver, que yo podía seguir siendo feliz, pero tener un peso saludable. Porque al final el tema del peso y la felicidad no van juntos. Uno tiene que estar saludable y tiene que estar feliz, las dos cosas. Y si estás con sobrepeso o con obesidad, realmente no estás saludable, porque es un factor de riesgo de muchas enfermedades que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan hoy? Pues que si tú haces algún tipo de pérdida de peso y recuperas el 25 o el 30%, ya estamos hablando de efecto rebote. ¿Y qué es lo otro importante? Que sepan que se pueden hacer todos los tipos, pero todos los tipos de dietas habidos y por haber. Se pueden usar todos los tipos de fármacos para bajar de peso. O sea, tienen que entender que siempre la base de un fármaco para bajar de peso o cualquiera de las tabletas que a veces se toman para bajar de peso sin nutrirse están enfocadas en que la persona controle el hambre, controle el apetito. Entonces, si tú bajas de peso porque comes menos, ustedes van a ver lo que va a pasar. Se los voy a enseñar ahora. Entonces, lo otro es que la fuerza de voluntad tampoco sirve. O sea, tú puedes tener mucha fuerza de voluntad, que si no reparas todos tus niveles, todas tus hormonas, esa fuerza de voluntad un día va a llegar a su fin. Lo otro es que hay mucha gente que hace deporte y no se enfoca en la nutrición, no se enfoca en el descanso, no se enfoca en el cortisol. Yo hace poco empecé a ayudar a una muchacha
que ella bajó como 40 kilos haciendo deporte 2 horas al día. ¿Sabes? Ella me dijo, yo 2 horas al día, 2 horas al día, 2 horas al día. Bajé de peso súper bien, pero no pasó ni 2 años y ya tenía más del peso. De hecho, ahora mismo está en más de 200 libras. Estamos en 215, 220, por ahí estamos. ¿Y qué pasa con esto? Que hacer deporte solamente no es un método para adelgazar. Tenemos que hacer varias cosas y ver qué tipo de deporte, que es algo que les voy a enseñar ahora. Operarse no es un método. Reducirse el estómago tampoco, porque vas a comer menos. Entonces, si comes menos, te nutres menos. Vinagre de manzana, los ayunos. O sea, el ayuno es espectacular, pero no tiene que ser un método único para adelgazar. Va a ayudarte a reparar tu metabolismo, pero si haces ayuno sin una buena nutrición y sin unos buenos hábitos, después vas a volver a donde estabas. Entonces, pueden haber muchos métodos, pero si no reparas tu metabolismo, va a haber efecto rebote. Y eso quiero que les quede claro hoy. Y por eso le tengo varios estudios para que ustedes aprendan. Hay personas que ya en algún momento han visto alguno de estos estudios porque los he compartido en el curso de reparación metabólica y los he compartido a lo mejor en una que otra conferencia. Pero esto fue un estudio que se hizo en Harvard en una población de 67.272 personas. O sea, no estamos hablando ni de uno, ni de dos, ni de tres. Estamos hablando de muchísimas personas. Y los separaron por grupos, pero por grupos en dependencia de la cantidad de calorías que consumían. Entonces pusieron a un grupo donde estaban los que menos calorías consumían, otro grupo donde estaban los que comían un poquito más, así, los que consumían, por ejemplo, 2.000 calorías, 1.900, 1.800 y así. Entonces, cuando terminaron ese estudio, se dieron cuenta que mientras menos calorías tenían, más índice de masa corporal tenían. Entonces, aquí se demostró que el tema no es las calorías, es la calidad de las calorías. La gente se enfoca en contar calorías y están contando calorías vacías. Es preferible que tú te comas algo que sea más calórico, pero que tenga proteína, fibra, grasa saludable, a que te comas una gelatina. Una gelatina que no tenga nada de proteína. O sea, una gelatina muy básica, no, porque es que no tiene casi calorías y tampoco tiene proteína y tampoco tiene nada. A ver, yo sé que hay gelatinas proteicas y todo esto en el mercado, pero estoy hablando de comparaciones. Por ejemplo, es preferible que te comas algo que tenga proteína y tenga grasa saludable a que te comas una manzana. ¿Cuántas veces no me llevaron a mí de niña a hacer dieta y me decía el que hacía la dieta, ¿vale? Vamos a decir, el nutricionista me decía, merienda, una fruta. ¿A cuánta gente no le han dicho merienda una manzana? Muy bien, ahí pues para ahí Pilar, Paqui. Miren, me acabo de dar cuenta que yo no me he maquillado los labios. Tengo que pintarme un poco estos labios porque es que parezco. Ahora veo la Paqui que subió la mano y mira esa Paqui con esos labios pintados y yo con esta improsperidad. No puede ser, pero en su momento hay que estar un poco más decente en esta vida. Y además, para los pocos labios que tengo, por lo menos que se vea algo. Entonces, ¿a quién le han dicho que meriende una manzana? Aquí tengo los espejuelos, los pintalabios, tengo de todo. Pues a todo el mundo le han dicho eso, porque al final es lo que más se hace frecuente. Y merendar una fruta no es una merienda. De hecho, no va a reparar tu metabolismo. Tú necesitas comer lo que te voy a enseñar ahora, pero necesitas macronutrientes más que otra cosa. Además de eso, hay otros estudios. Y este fue uno que lo hicieron en la Universidad de Marshall y se dieron cuenta que los niños que estaban obesos y empezaban con una dieta, vamos a decir, a unos le ponían una dieta convencional, baja en calorías, y a otros le ponían una dieta de mejor calidad nutricional, ¿sabes? Donde la caloría no la medían por caloría y ya está, sino por calidad de la caloría, que fuera una buena caloría, que estuviera comiendo con valor nutricional. ¿Y saben qué pasó? Pues simplemente que el grupo, ¿vale? Que cambió la calidad, bajó 5 kilos, y el grupo que estaba haciendo la dieta restrictiva, bajó 2 kilos, o sea, bajó de peso, pero después subió 2 kilos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se dieron cuenta a los 2 años, porque este estudio fue después a los 2 años, se dieron cuenta que todos los niños habían subido de peso. Entonces, daba igual, simplemente habían hecho dieta y los dos grupos habían subido de peso de nuevo, aunque había bajado mucho mejor el que había tenido calidad nutricional. Y esto es otro estudio que se hizo para ver la calidad del ejercicio. Porque hay gente que dice, no, yo ejercicio aeróbico, yo me mato ahí 1 hora en el gimnasio en la caminadora, me mato 1 hora corriendo, me mato 1 hora en la bicicleta. Y miren, hay que hacer ejercicios inteligentes. Los ejercicios que son de resistencia se ha demostrado que aumentan mucho más tu masa muscular, queman más tu grasa y ayudan a una resistencia aeróbica. Más es verdad que el ejercicio aeróbico tiene más resistencia aeróbica, pero cuando te pones a ver una persona que baja de peso haciendo ejercicio aeróbico nada más, miren su masa muscular, -29%. ¿Vale? Miren su fuerza, -8.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando hace un ejercicio de resistencia, un ejercicio que se enfoca en la masa muscular, pues simplemente su fuerza aumenta un 25% y su masa muscular aumenta un 9%. Entonces, nosotros necesitamos músculo para quemar grasa. La grasa no se quema por arte de magia, no se quema solo porque tú pases hambre. No, 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 si es que no hay que pasar hambre. La grasa se quema por la respiración, que vamos a hablar de ello también, y se quema por tu masa muscular. Entonces, si tú tienes poco músculo, es muy difícil que tú quemes grasa. Por eso a veces me dicen, estoy perdiendo peso lento, yo quiero ir más rápido. Yo le digo, vamos a subir más tu masa muscular, porque lo más importante para poder perder el peso bien no es pasar hambre y perder peso, porque ya, por eso la mayoría de la gente pierde grasa y pierde músculo. Y después pasan las cosas que pasan, pero bueno, hablaremos de ello ahora. Otro de los estudios también fue este que ven aquí, que fue la Universidad de Temple. Por 2 años evaluaron a personas que tenían dietas bajas en carbohidratos. ¿A cuánta gente le han dicho en esta sala, come bajo en carbohidratos o no comas carbohidratos? A mí me lo han dicho mil veces, ¿sabes? No, lo que tienes que hacer es no comer carbohidratos. Yo no estoy diciendo que lo que tengan que hacer es comer carbohidratos nada más. Lo que quiero es que vean como personas que hacían dietas bajas en carbohidratos, ¿vale? A corto plazo tenían un resultado, pero a largo plazo, incluso al año, tenían el mismo peso inicial. Entonces, si tú haces una dieta para dentro de un año pesar lo mismo, no vamos bien. Y por eso es que la gente se enfoca ahora en bajar de peso para el verano. O sea, ahora todo el mundo está vuelto loco bajando de peso para el verano. Entonces, en el verano están flacos y dentro de unos meses están de nuevo con el mismo peso que tenían antes. Y por eso es que se pasan la vida así y se pasan la vida destruyéndose el metabolismo, porque mientras más dietas tú haces, más te destruyes el metabolismo. Y esto es otro estudio que hicieron en Inglaterra, donde se dieron cuenta que durante 32 años, 12.000 personas que tenían comportamiento de obesidad, la mayor influencia la tenían por su contagio social, o sea, por las personas que eran sus amigos más que por la familia. El 50% venía de la familia y de sus parejas, que eran los que vivían con ellos, pero el 57% de los amigos. Por eso es tan importante las personas con las que te rodeas. Y yo no te digo que si quieres bajar de peso tienes que excluir a todo el mundo, no para nada, pero sí dejar claro que tú estás en tu proceso de reparación metabólica y que tú necesitas comer mejor, necesitas tener mejores hábitos, necesitas entrenar, necesitas no caer en la trampa de vamos a comer el fin de semana todo y entre semana vamos a portarnos bien, porque entonces no estás haciendo nada. Y por eso es que el sobrepeso y la obesidad son un negocio. Y son un negocio porque si tú tienes sobrepeso y tienes obesidad, vas a ir más veces a urgencias por infecciones. O sea, la mayoría de los pacientes que iban a urgencias, créanme que mínimo muchos estaban en su peso, pero otros estaban normopeso, pero otros estaban sobrepeso y otros estaban obesos. Y la mayoría de los pacientes que llevaban complicados con infartos, con edemas agudos de pulmón, ¿vale? Que llevaban con una parada cardiorrespiratoria, la mayoría tenían mínimo sobrepeso. Entonces, es un factor de riesgo importante para que tú tengas que consumir fármacos y para que seas un negocio para la industria farmacéutica. La mayoría de las personas que tienen sobrepeso o obesidad tienen riesgo de diabetes, tienen riesgo de hipertensión. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que tienen que cuidarse. No es para que cojan miedo, es simplemente para que entiendan que hay que cuidarse. Este mapa lo que les enseña es cómo está el promedio de sobrepeso a nivel mundial. Miren cómo está Estados Unidos, miren cómo está México, ¿vale? Y bueno, miren todos los países, si se dan cuenta, mientras más oscuro, pues más predominio. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y hay mucha gente por ayudar. Y simplemente esto va en aumento. Miren cómo debe estar en el 2030 la incidencia de obesidad tanto para Estados Unidos, México. Yo sé que hay personas conectadas aquí que están en España. Hay personas conectadas a Latinoamérica que esos países no salen todavía las cifras reales, pero sí quiero que entiendan que esto es para arriba, o sea, esto va a subir, esto no tiende a bajar. ¿Por qué? Porque la gente sigue bajando de peso mal. Y como la gente le siguen recomendando que haga dieta y le siguen recomendando las cosas que siempre todo el mundo escucha, pues siguen teniendo efectos rebote y siguen teniendo subidas. Y esto que ven aquí es la incidencia a nivel mundial, ¿vale? De muertes relacionadas con la obesidad. Miren esto, estamos hablando de cifras grandes. Y no es que yo te diga, no, eres obeso y te vas a morir, no. Es que está relacionado por infarto, está relacionado por enfermedad cerebrovascular, está relacionado con eso. Y por eso fallecen. Entonces, al final, en el 2022, se ha visto que es una situación que es casi epidémica, porque más de 4 millones de personas mueren cada año por causas relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ha aumentado mucho en los niños. Muchísimo. Antes no se veían tantos niños con obesidad y tantos niños con sobrepeso. Y por supuesto, es normal porque al final vienen de padres que a lo mejor no saben ni qué darle de una merienda. Yo, desde que llegué aquí a Estados Unidos, me he quedado fría. O sea, tú vas al mercado y en el mercado hay cosas
para que los padres cojan y se la pongan al niño para la merienda ya preparada, porque aquí es como todo ya fácil, todo ya hecho, todo ya en un minuto. Y cuando tú te pones a ver todas las meriendas esas que tienen para darles a los niños, son galletas, son jugos, son mermeladas, son dulces, y tú dices, bueno, ¿y ese niño qué está comiendo? Es preferible que le llevas dos huevos y le pongas dos huevos y ya está. Y más nada. Es preferible que le cortes una fruta y se la ponga, a que quieras comprar el del mercado, que además sale hasta más caro para ponérselo y ya salir de eso. Entonces, si tú quieres a tus hijos, que por supuesto los quieres y los quieres cuidar, pues tienes que alimentarlo mejor. Y a lo mejor hay madres que dicen, no, si es que este niño no engorda con nada, yo le pongo galletas y le pongo galletas. Tu niño no engorda con nada y le pones galletas, pero dentro de unos años tu niño, toda esa galleta que le estás poniendo le está afectando su metabolismo y va a ser un niño obeso o un adulto obeso o un adulto con tendencia a la diabetes y la hipertensión. Me explico. Porque es que es tan importante que aunque tú quieras que tu niño suba de peso, no le des comida chatarra. O sea, la subida de peso tiene que ser basada en nutrientes, no en comida mala. Madre mía, somos más de 40 aquí. Esto está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hoy quede claro? Pues quiero que quede claro que es un negocio. La industria farmacéutica en el 2003, ¿vale? Tuvo unos ingresos de 1,5 y 1,6 millones de dólares, ¿vale? Pero el mercado mundial de la pérdida de peso tuvo 232.400 millones de dólares. Por eso es que también es un negocio que la gente pierda en peso. Si no, los gimnasios no pusieran que tienes que registrarte por no sé cuántos meses y después para darte de baja es un dolor de cabeza. Pero incluso, tanto que me están hablando últimamente de los Zempic, de Mounjaro y de todo este invento que hay, miren esto, ¿vale? La farmacéutica que produce Ozempic generó aproximadamente 12.500 millones de dólares en ventas globales en el 2023. Eso superó en un 23% lo que había en el 2022, en un 23%. Estamos hablando de un año a otro. Pero como si fuera, vamos a decir, un chisme de barrio, ¿vale? Porque a lo mejor ustedes, a lo mejor ustedes dicen, no, pero es que también está Monllaro, pero es que también está otros que yo he escuchado. Sí, es que cuando se inventó todo, que fue en el 2014, se dieron cuenta que la gente bajaba de peso porque perdía masa muscular, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó con esto? Pues que crearon el Ozempic, ¿vale? Y en el 2021 el Ozempic le empezó a ganar a los que habían creado el primero. ¿Y qué pasó? Pues que los que habían creado el primero crearon el Mounjaro en el 22. Qué rápido se crean una cosa así tan rápido. Si descubrieran así la cura de otras cosas, vaya, es que fuéramos todos los más sanos. Entonces, ahora van a crear otra. ¿Por qué? Porque es un negocio y porque les da mucho dinero. Y así va a venir uno tras del otro y uno tras del otro, como los antibióticos, que también crean siempre más y más y más. Y hay tanta resistencia a antibióticos. Y los niños van y tú le pones un antibiótico y vuelven a enfermarse. Y vuelven, porque ya le están poniendo desde niños antibióticos de amplio espectro. Entonces, después cuando son adultos, con mucho antibiótico tú le pongas no mejora. Y tienes que ingresarlo a ponerle un antibiótico endovenoso. Entonces, yo sé que hay un momento que uno no sabe ni qué va a hacer con su vida. Yo sé que hay un momento que tú dices, Dios mío, por aquí me dicen que esto es malo, por allá me dicen que el otro es bueno, ¿qué voy a hacer? Mm, este té está buenísimo. Yo no soy de té verde, ¿vale? Pero este tiene un saborcito a granada y está espectacular. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que hacer las cosas que vamos a hablar hoy. Y lo primero es que hay que reparar el metabolismo, porque tú tienes en tu metabolismo hormonas que estimulan el hambre y hormonas que estimulan la saciedad. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Pues, ¿qué pasa? Que tienen las hormonas que estimulan el hambre súper descontroladas. Entre ellas está la grelina, neuropéptido YY y las orexinas. ¿Vale? Tienen nombres un poco extraños. Ahora, cuando tú quieras decir, tengo hambre, di, no, es que tengo la grelina altísima. Entonces, ¿qué es lo otro importante? Que hay hormonas que estimulan la saciedad, es decir, que hacen que tú no tengas hambre. Entonces, entre ellas está la leptina, la insulina, el péptido YY, la CCK, ¿vale? Y está GLP-1. Todos podemos producir GLP-1 en el intestino. GLP-1 es lo que la gente se inyecta. Pero ustedes saben por qué la gente se lo inyecta y por qué se ha hecho tan famoso. Porque te controla el hambre, pero tú lo puedes producir a nivel intestinal si comieras mejor. Tantos años comiendo comida chatarra ha hecho que las personas tengan la microbiota tan mala y el funcionamiento intestinal tan malo que no producen ni la GLP-1. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes aprendan hoy? Que tenemos que reparar el metabolismo si queremos tener una vida saludable para siempre. Si queremos perder peso para siempre, porque al final, cuando comes menos, reduces tu cantidad de comida, pues reduces tu cantidad de nutrientes y eso queda un desequilibrio hormonal. Entonces hace resistencia a la leptina. ¿Y qué hace eso? Que empieces a sentirte menos saciado. Empieza a aumentar tu hambre
empiezas a comer un poquito más, empieza a aumentar tus niveles de glucosa, empieza a aumentar tus niveles de insulina y viene la resistencia a la insulina que tanto hay en la actualidad. Hay mucha gente, hasta personas que son súper atletas, que hacen deporte, que están súper bien, hay mucha gente que tiene resistencia a la insulina y no lo sabe. Y a los 13 años debutan con diabetes porque es lo más menos estudiado. Entonces hay que hacerse las pruebas de insulina en ayunas para ver si tienes resistencia a la insulina, aunque estés saludable y aunque estés en tu peso. Lo que pasa es que tienes que pedírsela a tu médico porque tu médico no te la va a pedir. Lo que piden es la glucosa en ayunas. Entonces tenemos que mejorar eso para poder tener un buen peso de referencia. Y ahora vamos a hablar de lo que es el peso de referencia. Vamos a ponernos un poquito básicos, después científicos y después básicos de nuevo porque quiero que ustedes aprendan mucho más. Entonces, todo esto que les explique, lo único que hace es enlentecer el metabolismo. Y por eso en la actualidad hay tanta gente con el metabolismo enlentecido, que tienen que para bajar de peso entender que hay que repararlo. Porque a veces me dicen, yo quiero bajar rápido, ¿tú quieres bajar rápido? Pues ya está, deja de comer. Pasa hambre, que vas a perder todo tu músculo, toda tu grasa y después vas a tener tremendo efecto rebote. Entonces, no es bajar rápido, es reparar el metabolismo y tenemos que conocer algo que a lo mejor hasta ahora no has escuchado, pero seguramente si has estado en otras conferencias mías sí, y es el peso de referencia. De esto nadie habla, la gente habla del peso en la báscula y ya está. Y el peso de referencia, también llamado set point, es el peso corporal que el cuerpo tiende a mantener de forma natural. Él cuida ese peso hasta la muerte. Tú bajas de peso y él de nuevo va a subir porque va a cuidar ese peso. Por eso hay tanta gente que son súper flaquitas, comen cantidad y siguen siendo flaquitos, porque tienen un peso de referencia bajo. Entonces, eso pasa por mecanismos fisiológicos que regulan el apetito, el metabolismo y el gasto energético. Entonces, lo que tú tienes que bajar no es tu peso, es tu peso de referencia. Porque si tú bajas tu peso de referencia, simplemente te vas a mantener en un peso. Si tú bajas el peso y no bajas el peso de referencia y lo dejas aquí, después tu cuerpo va a tender poquito a poco a subir. Por eso es que hay tanta gente que después termina con un peso más alto. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes aprendan? Que hay algo que se llama memoria epigenética de la obesidad. Y esto simplemente es que tú puedes bajar muchísimo, pero si la expresión de tus genes sigue entendiendo la obesidad y no a la pérdida de peso, pues tú, aunque adelgaces, vas a volver a subir. Por eso es tan importante que mejoremos a nivel celular y que adelgacemos a nivel de funcionamiento metabólico, ¿vale? Madre mía, me ahogo. Entonces, ¿qué quiero que entiendan? Que para poder mejorar, déjenme tomar agua porque me voy a ahogar. Y así de paso aprovecho y admito a My Delis. ¿Será el incienso? No creo. Delis dentro. Entonces, si quieres mejorar tu obesidad a nivel epigenético, es muy fácil. Te haces un test, que es una prueba donde analizamos tu cabello y vemos la tendencia que tienes a nivel genético. Si tiendes a obesidad o si tiendes a reparar tu metabolismo. Porque hay personas que, por ejemplo, yo bajé de peso, pero mi tendencia siempre era subir. Y cuando me hice mi test, me di cuenta que yo tenía malos niveles de cromo. Entonces, si tú tienes malos los niveles de cromo, tú vas a tender a subir de peso. Y vas a tender, además de subir de peso, vas a tender a tener hambre todo el tiempo. Por eso hay gente que cuando hace su test epigenético entiende por qué es que le pasa todo lo que le pasa. Y entonces vamos a ponernos un poco más básico para no hablar tanto de epigenética y vamos a seguir hablando del peso de referencia. Cuando ustedes hacen una bajada de peso tradicional, que vamos a decirle que es la bajada de peso de esfuerzo, porque tienes que esforzarte, tienes que superentrenar, tienes que pasar hambre, tienes que pasar mucho trabajo para bajar de peso, pues simplemente no vas a tener el mismo resultado que si tienes una bajada de peso inteligente. Y esto es una foto que hice de un libro que es buenísimo. Miren, se los voy a enseñar a ver si los tengo aquí. Lo debo tener aquí a mano para si alguno quiere leérselo. Se llama El Código de la Obesidad, ¿vale? Este libro es buenísimo, es de Jason Fung. Es un médico que, para que tengan una idea, revierte la diabetes. ¿Vale? Que es una de las cosas que me encanta hacer, revertir diabetes, revertir prediabetes, pero para eso tiene primero el paciente que querer hacerlo. Y eso se puede lograr. Pero bueno, para no desviarnos, sí quiero que entiendan que peso de referencia, cuando uno lo baja, pasan estas cosas así. Simplemente miren, el grupo que empezó a bajar de forma inteligente, como hacen los coaches de la academia, si estás invitado por algún coach de la academia, dile, ¿qué tengo que hacer para bajar de peso de forma inteligente? Y él te va a ayudar. Simplemente se notó que bajaron el porcentaje de grasa un 21% más que los que se estaban esforzando. Miren la masa muscular, los que hacían una bajada inteligente
aumentaron un 9% su masa muscular y los que estaban bajando por esfuerzo bajaron un 4% su masa muscular. Por eso la mayoría de gente se queda flácida después que baja de peso. Con la grasa abdominal, los que hicieron una bajada de peso inteligente, un 16%, y los que hicieron una bajada de esfuerzo, un 8%. Y además tuvieron un cambio en el colesterol LDL, que la gente a veces para bajar el colesterol se enfoca en tomar estatina y no se enfoca realmente en lo que tiene que enfocarse, que es en reparar su metabolismo y bajar sus niveles de grasa, tanto corporal como abdominal. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de estos detalles que ustedes ven aquí y es de los nutrientes. Ay, mira, me hicieron foto y todo el libro. Ustedes sí son otro nivel. Gypsy, ya te veo ya ahí compartiendo foto y todo. El código de la obesidad se llama. Entonces, vamos a hablar de nutrientes, composición corporal, hidratación, niveles de estrés y hábitos diarios. ¿Por qué pongo 3 puntos? Porque hay mucho más de qué hablar para poder reparar el peso, para poder mejorar el peso de referencia. Pero, imagínate, vamos a hacerlo lo más dinámico posible porque ya llevamos ya 30 minutos aquí. Entonces, lo primero es la nutrición. Con la nutrición es que tú vas a poder equilibrar todo lo que tiene que ver con el hambre y la saciedad. Con una buena nutrición, tú vas a hacer que tu cuerpo empiece a tener más control a nivel hormonal. De hecho, cuando uno come, por ejemplo, más fibra y más proteína y empieza a mejorar toda su microbiota, a nivel intestinal se empieza a producir GLP-1 y no hay que inyectársela. No hay que inyectársela. Lo que hay que hacer es repararse, que uno está adaptado por años a comer mal. Hay que comer macronutrientes, micronutrientes, grasas saludables, fibra, fitonutrientes, hidratación. ¿Cuáles son los macros? Para que ustedes entiendan: las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Entonces hay gente que se enfoca solo en comer ensalada, 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 que no está mal, pero no comen las cantidades de proteínas que tienen que consumir al día. No llegan ni a lo mínimo, o sea, lo mínimo, muy mínimo, es 1 gramo por cada kilo de peso. Si tú ahora pesas 100 kilos, tú tienes que consumir 100 gramos. Ahora, tú no puedes consumir 100 gramos en una sola ingesta, aunque se ha demostrado científicamente, muy reciente, que si tú comes un poquito más de lo que absorbes, el cuerpo lo almacena, pero para que el cuerpo lo almacene y lo use después tienes que tener el metabolismo activo. Si no tienes el metabolismo activo, lo desecha. Entonces tú tienes que dividir en varias comidas los 100 gramos de proteína. Entonces, ¿qué es lo otro que tienes que saber? Que cuando tú comes algo sólido, ¿vale? Imagínate que te comes una carne o que te comes una tostada o que te comes unos huevitos. Eso está muy bien, pero lo absorbes en un 60% máximo si tienes el colon limpio. Por eso es que es tan importante que las personas limpien su colon, porque si no, no absorbes todos los nutrientes. Hay gente que lleva años con anemia, hay gente que lleva años con obesidad, hay gente que lleva años súper delgada y tienen su colon muy sucio, muy sucio. Ya quisieran tenerlo limpio. Cuando tú le limpias el colon, al momento empiezan a absorber nutrientes, ¿vale? Cuando le limpias su intestino delgado y al momento empiezan a absorber nutrientes, empiezan a bajar y empiezan a subir los que tienen que subir y empiezan a mejorar su sueño y empiezan a mejorar su energía. Por eso es que una de las cosas que se pueden usar para reparar el peso de referencia es una nutrición celular, que son nutriciones que las absorbes en un 80 o un 90%. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de batidos nutricionales. Pero hay que ver cuáles, porque hay tantos en el mercado. Si tú vas al mercado y compras uno, probablemente te haga daño, porque están hechos muy de mala calidad para seguir enfermando a la gente. Entonces, la nutrición celular simplemente es el enfoque de nutrir la célula, no de comer por comer, sino de nutrir la célula. ¿Sabes? Tenemos que nutrir a nivel celular para poder mejorar todo. Por ejemplo, el sistema muscular, todos tenemos músculos en el cuerpo, pero en dependencia de lo que esté nutrida la célula, tú vas a crear más tejido muscular y vas a crear pues más músculo. Y así mismo pasa con todo. Por ejemplo, el páncreas es súper importante para el metabolismo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no nutre el páncreas. Una de las cosas que necesita tu páncreas para funcionar bien es cromo. Por eso hay tanta gente que tiene déficit de cromo, que tiene niveles de cromo bajos y por eso después tienen efectos rebote o no bajan de peso o se estancan en un peso. Por eso es que hay que enfocarse en tener una nutrición celular. Mínimo una vez al día tú debes consumir nutrición celular para nutrir todo tu cuerpo. Y por eso es que vamos a hablar ahora de la calidad, porque hay gente que lleva años tomando vitaminas, tomando minerales, todo lo que ven por las redes sociales, cómprate esto, cómprate lo otro, cómprate, y al final se compran 18.000 suplementos y no tienen ningún resultado, porque tampoco es comprarte 18.000 suplementos. Y pasa mucho también con las tiroides. Las tiroides son súper importantes para la bajada de peso. Y la mayoría de las personas que tienen problemas tiroideos es porque tienen déficit de yodo. Entonces tú tienes que consumir nutrición celular para poder reparar tu metabolismo. ¿Y qué es lo importante? Que sepas que en cuanto a suplementación hay muchos niveles. El 90% de los suplementos no sirven para nada. Y me he dado cuenta aquí en Estados Unidos revisando etiquetas.
Aquí venden por todos lados suplementos. Y cuando tú revisas la etiqueta, te das cuenta que es un suplemento malísimo, que más que mejorar tu salud, lo que va a hacer es un disruptor hormonal. Hay otros que son de grado medio y hay otros que son excelentes. Habla con el coach que te invitó, habla con los coaches de la academia y que te recomienden lo mejor o le pasas alguna etiqueta de que estés consumiendo y él te va a decir si es bueno o no y ya está. Nos hemos hecho especialistas en revisar etiquetas y nos hemos hecho especialistas en saber qué le viene bien a las personas. Por eso es que es tan importante todos estos detalles para poder tener un buen laboratorio tiene que tener todos estos detalles. Tiene que tener cromatografía de capas finas, tiene que tener biodisponibilidad, tiene que tener sinergia, porque a veces le ponen más de una cosa que de otra, entonces no deja que se absorba. O sea, si le ponen, por ejemplo, más de calcio que de hierro, pues estás afectando ahí la absorción de hierro. Entonces, eso pasa con todo, pero tú no te das cuenta, lo compras porque lo usa la más fitness de las redes sociales y estás gastando tu dinero completamente. Entonces, es importante, por ejemplo, la formulación que usan, la ley de etiquetado. Hay mucha gente que venden suplementos y hay muchos suplementos en el mercado que no tienen ley de etiquetado. Entonces te estás tomando cosas que no están en la etiqueta. Y la etiqueta está preciosa. Hay que ver el nivel de pureza, control de calidad, experiencia de ese laboratorio, porque a veces tú ves una etiqueta y lo hicieron en el laboratorio de la esquina de no sé dónde. O sea, no es un laboratorio que lleva años con una experiencia en suplementación. Por ejemplo, la base científica y los estudios clínicos. Un buen laboratorio de suplementos tiene que tener estudios clínicos. Si no tiene estudios clínicos, ese laboratorio no me gusta. Entonces, eso es lo primero. Para poder reparar el metabolismo tenemos que tener nutrición celular, para poder llegar a todas las células y poder reparar todas las células y hacer que esas células cuando se repliquen estén mucho mejor. Lo segundo es la composición corporal. Y la composición corporal no es más que la forma en la que está distribuida tu cuerpo, o sea, la composición de tu cuerpo. Por eso le estoy poniendo este ejemplo. Hay personas que tienen 60 kilos y no se ven igual, porque tú puedes tener 60 kilos con 30% de grasa o puedes tener 60 kilos con un 13% de grasa. Por eso es que un fisiculturista, si tú le haces una prueba básica de índice de masa corporal, te sale que es obeso. Pero cuando tú ves su composición corporal, te das cuenta que todo viene del músculo. Entonces es importante la composición corporal. Y por eso les puse este ejemplo de 13% de grasa, pero con 45 kilos. Y eso también está mal, eso también tenemos que repararlo. Entonces, cuando me refiero a composición corporal, me refiero a que reparemos tu peso bien para que después no tengas flacidez. ¿A cuánta gente ustedes conocen que se quedan después de bajar de peso así? Miren, yo recuerdo, tengo las fotos por ahí, tengo que buscarlas. Las fotos de mis 15 años, ¿vale? Yo bajé de peso haciendo dieta, como todo el mundo. Y en la foto de los 15 yo tengo fotos con el brazo así y me sale como un pellejito colgando así. Y es porque yo bajé mucho de peso para mis fotos de los 15 pero con dieta. Y ahora con 30 años, ¿vale? Que casi casi ya voy a cumplir 32 ya ahora no me da vergüenza decirle edad, esto es increíble, estoy cogiendo madurez. Antes me quitaba años que casi casi voy a cumplir 32 yo me quito, me pongo así y nada cae. ¿Por qué? Porque me he enfocado en mejorar mi composición corporal para no tener flacidez. Porque al final la flacidez está hablando de que estamos perdiendo músculo. ¿Y a cuánta gente ustedes ven que cuando pierden su grasa abdominal quedan así? Hay muchas personas que quedan así. Y hay muchas mamis que después que paren se quedan así. Porque durante el embarazo perdieron también mucha masa muscular. Las embarazadas tienen que mejorar su nivel de proteína diariamente porque el bebé va a formar su músculo con tu músculo, literal. Entonces las embarazadas a veces no quieren comer o no comen bien o no llegan sus niveles de proteína. Entonces es importante que sepan que eso se puede revertir también, pero es mejor cogerlo a tiempo, desde que tienes sobrepeso o obesidad y bajar bien para que no te quedes flácido, porque se puede bajar y quedarse así uno. O sea, tú puedes bajar de peso y quedarte bien con tu abdomen y con tus brazos. Y tú dirás, wow, eso está muy difícil. Claro, está muy difícil si no haces las cosas bien, si no reparas tu metabolismo, si pasas hambre. Por eso, para reparar el metabolismo, evitar el efecto rebote, salir de un estancamiento, revertir el efecto rebote si ya lo estás sufriendo, o revertir, por ejemplo, la prediabetes y la resistencia a la insulina, tenemos que reparar tu composición corporal. Tenemos que aumentar tu músculo y bajar tu grasita. Eso es fundamental más que cualquier otra cosa. Ahora, lo tercero es la hidratación. La gente piensa que lo de tomar agua es un lema que ya tenemos los médicos insertados en el chip. Toma agua, toma agua, toma agua, ¿no? Ni es para todo el mundo 3 litros, ni es para todo el mundo 8 vasos de aguas al día como la canción que está muy linda, pero no lo es. Simplemente por cada 25 kilos 1 litro de agua. Hay también otro cálculo que es mucho más exacto, pero da prácticamente lo mismo. Entonces, si tú pesas 50 kilos, no te falta 3 litros. Con 2 litros estás bien. Si tú pesas 100 kilos, pues te hace falta 3 litros mínimo. Te haría falta un poquito más. Ahora, si pesas 120 kilos, no te digo que te tomes 5 litros de agua.
mínimo 3. Puedes un poco más, pero tampoco hay que sobrehidratarse porque también hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que cuando la gente no toma la cantidad de líquido que tiene que tomar, las células retienen líquido, porque el cuerpo está diseñado para protegerte. Entonces, si él retiene líquido, te inflamas, viene la celulitis, y por eso hay tanta gente que no baja de peso más. Cuando a mí me dicen, esta semana no bajé tanto, perfecto, ¿cómo te fue con el agua? No, casi no tomé agua. ¿Por qué? Si te he dicho que tienes que llegar a tus niveles de líquido. Entonces, cuando uno se empieza a hidratar mejor, pues el cuerpo empieza a responder mucho mejor a la bajada de peso. Lo otro que es importante son los niveles de estrés. Aquí en esta sala hay alguien estresado, o sea, pueden levantar la mano, no pasa nada. Ahí muy bien, con sinceridad. Había un programa en Cuba que decía algo con sinceridad y respeto o algo así, no me acuerdo ahora cuál era el programa ese, uno que hablaba de las mujeres, pero decía con sinceridad entre tú y yo, algo así, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo. La cuestión es que esto tiene que ser con sinceridad. Todo el mundo, casi todo el mundo está estresado. Casi todo el mundo. Y yo lo entiendo. Por eso es que es tan importante que tú hables con la persona que te invitó, ¿vale? Mira a Juni y a Dairon subiendo los dos, tres pies. Yo te digo, suben los dos los pies, las manos, lo suben todo. Es que ellos, imagínense, tienen un niño chiquito que es la candela. Entonces, si tienes un niño chiquito, ya aumenta tu nivel de estrés. Es normal. Y Yeezy tiene dos. Entonces, qué es lo que quiero que entiendan con esto? Que si tú hablas con tu coach que te ha invitado aquí, ¿vale? Ya sea yo o sea la persona que te invitó, van a poder trazar un programa personalizado para que tú bajes tus niveles de estrés. Porque no se puede bajar de peso bien si estás estresado. Tú tienes que empezar a meditar, tú tienes que empezar a bajar tus niveles de cortisol, a lo mejor tenemos que suplementar, pero de forma natural. O sea, no hace falta tomar ningún medicamento, no hace falta tomar diazepam, no hace falta tomar nada de lo que la gente toma para bajar sus niveles de estrés. El cuerpo solito puede responder bien si hacemos las cosas bien. Entonces, cuando uno tiene mucho estrés, aumenta el nivel de cortisol. Y cuando aumenta el nivel de cortisol, pasa todo esto que ustedes ven aquí. Resistencia a la insulina. Hay gente que lleva años quitándose la resistencia a la insulina y cuando yo los veo en una consulta les digo, ¿cómo estás de estrés? Mucho. Y le digo, ¿y qué estás haciendo? No, nada. Y yo, si no, o sea, si tú no quitas el cortisol y lo bajas a los niveles normales, tú no vas a poder bajar tu resistencia a la insulina jamás. Quitar tu resistencia a la insulina jamás. Por eso es que hay tantos diabéticos que van mal con su tratamiento porque tienen resistencia a la insulina, pero sobre todo porque tienen altos sus niveles de cortisol. Otra de las cosas que da el estrés es la grasa abdominal. Hay gente que donde más grasita tiene es en el abdomen y casi siempre está relacionado con que tienen mucho estrés. Retención de líquidos, alergias, enfermedades, osteoporosis, bajar las defensas, bajar la masa muscular. Todo eso está relacionado con los niveles de estrés. Y yo sé que ahora mismo hay mucho estrés por muchas cosas, pero se puede mejorar. Se puede mejorar cantidad si uno aplica las cosas correctas que tienen que aplicar. Hay personas que necesitan meditar, hay otros que necesitan caminar por el césped, hay otros que necesitan, ustedes seguramente dirán, desaparecer de mi casa, cambiar de trabajo. Pero bueno, se puede bajar el estrés teniendo las cosas que uno tiene en la actualidad. No hay que cambiar de marido, ni hay que dejar a los hijos, ni hay que cambiar de trabajo. Se puede uno, o sea, uno puede mejorar todo eso haciendo cosas correctas que te ayudan a llevar todo mucho mejor. Y también una de las cosas que vemos son los hábitos, porque hay muchos factores que interfieren en una pérdida de peso con una reparación metabólica. Y por eso es que tienen que ser tan personalizados. No puede ser una fórmula mágica, aunque ya han visto que hay que hidratarse, hay que aumentar la ingesta de proteína, hay que aumentar la ingesta de fibra, hay que mejorar los alimentos. Por ejemplo, aquí se lo estoy poniendo el índice glucémico. Hay gente que no lo sabe. Ayer mismo estaba hablando con una muchacha que tiene resistencia a la insulina y me dice, yo todos los días tomo mucho jugo, mucho jugo. Y yo así, por poco me infarto. Y yo, ¿de qué te haces el jugo? Y cuando empieza a decir de las cosas que se hace jugo, ¿sabes? Muy pocas frutas no suben su índice glucémico cuando te haces un jugo. Por ejemplo, el limón. El limón, tú te haces una limonada y no sube. Bueno, en dependencia, si te la haces con 4 cucharadas de azúcar o 2 cucharadas, te la tienes que hacer con fruta de monje, por ejemplo, que es un buen endulzante, natural, que no sube tu índice glucémico, que es muy bueno. Y si estás en España, que todavía no venden fruta de monje en España, todavía no está abierto y permitido, pues puedes tomar stevia. Y te haces una limonada y es buenísimo, pero no te puedes hacer tanto jugo porque sube el índice glucémico. Entonces, hay muchos factores en tu día a día que pueden interferir en que tú no repares tu metabolismo. Uno de ellos es el sueño. La mayoría de las personas o se despiertan por la noche, o tienen sus oraciones nocturnas, o le cuesta trabajo quedarse dormido. Entonces, si eso pasa contigo, simplemente tú no vas a tener una buena pérdida de peso. Y no tanto una buena pérdida de peso, porque puedes pasar mucha hambre y perder peso, sino que no vas a reparar tu metabolismo.
El otro es el deporte. ¿Qué tipo de deporte estás haciendo? Si haces ejercicio solo aeróbico, si haces ejercicio anaeróbico, si los combinas, cómo los combinas, ¿vale? Lo otro es la respiración. El 80% de la grasa se pierde con la respiración. Y cada vez que yo digo eso, la gente se queda así como, bueno, entonces vamos a empezar a respirar. Y ya está. Y mira, en el curso de reparación metabólica viene un ejercicio que hay que hacer para respirar bien para poder quemar la grasa. Pero más allá de eso, ¿vale? Una cosa que es muy importante es que cuando haces ejercicio no respires mal, porque la gente entrena esta ahí, no, suave, coge aire. Si tú haces un ejercicio que te impida respirar bien, hazlo más lento. Es preferible hacerlo un poquito más lento y respirar mucho mejor. La fruta del monje es un endulzante natural, es un polvito, ¿vale? Que no es dañino, es muy bueno, o sea, viene de una planta y es para endulzar, ¿vale? Pero no tiene calorías. Por ejemplo, para los diabéticos es buenísimo. Entonces, ¿qué es lo otro que es importante? Que ustedes vayan viendo con el tema de la pérdida de peso y reparar el metabolismo, pues todas estas cosas que le he ido poniendo aquí, que si ustedes tuvieran un asesoramiento con alguna de las personas de la academia, les va a ayudar mucho mejor. Por ejemplo, el entorno, las personas que te rodean. Yo tengo muchas alumnas que me dicen, no, es que mi marido no coopera. Cada vez que empiezo a hacer dieta, él ahí empieza a traer la pizza, empieza a traer todo. Y bueno, ahí hay varias opciones. Uno, que hables con ellos. Dos, que seas muy fuerte y tú empieces a entender que la comida es muy rica, pero más rico es estar sano y ya está. Tienes que repetírtelo todo el tiempo. Si educas a las personas que te rodean, mucho mejor, pero si no te lo repites. Me gusta eso, pero más me gusta estar saludable, más me gusta estar en mi peso más. Y llega un momento que eso casi es un mantra, que te lo metes ahí en la cabeza, nada, hasta que te das cuenta que empiezas a elegir mucho mejor la comida. Que si vas a comer un postre, no lo comes todos los días, que lo vas a dejar por un día de la semana, un postre específicamente, que si vas a ir a un restaurante, por ejemplo, me lo estaba diciendo los otros días Debbie, en vez de comerte el postre tú solo, lo compartes. Eso se hace mucho en España. Yo en España aprendí lo de compartir el postre y me acuerdo cuando iba a algún familiar de Cuba o alguien que no tiene la cultura de compartir el postre, me decía, ¿qué compartir? No, 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 aquí cada uno con su postre, yo no voy a compartir nada. Entonces, es bueno compartir porque así comes menos cantidad de dulce. Entonces, ¿qué es lo otro que es importante? Tu trabajo, tu familia, tu alimentación o tu nutrición. No es lo mismo alimentarse que nutrirse. Tú puedes alimentarte muy sano, pero si no estás nutriéndote bien, no están llegando los nutrientes donde tienen que llegar. Entonces, tienes que ver cómo estás, si te estás alcalinizando, si estás comiendo con índice glucémico bajo. Tienes que ver cuál es tu identidad. Hay gente que bajan de peso, pero todo el tiempo están diciendo, no, si es que yo soy gorda, no, si es que imagínate, yo tengo la gordita dentro. Entonces, tú no tienes una identidad de una persona que está sana. Entonces, tienes que curarte a nivel mental también, que eso es importante. Y eso me pasó a mí. Yo todo el tiempo siempre tenía tendencia a decir, no es que yo soy gordita, no es que yo vengo de ser gordita, no es que yo no, y así. Aunque o estuviera flaca, o estuviera en mi peso, o estuviera bien, siempre tendía a eso, porque no me había sanado internamente todo el tema de llevar una vida entera con sobrepeso, con obesidad. Y por eso hay muchas personas que tienen lealtad familiar, ¿vale? Y es que ellos bajan, pero tienden como a volver a lo que estaba haciendo su familia, porque se sienten como que no hay lealtad. Y eso también es temas de terapia que se puede hacer para mejorar. Hay personas que ya tienen enfermedades metabólicas. Yo a veces veo en las redes que la gente dice, si padeces de la tiroides, eso no importa con tu peso, tú eres el que tienes que bajar. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué hay tanta gente que se hace famosa y no sabe nada ni de nutrición, ni de salud, ni de metabolismo, ni de nada? Lo único que hace es repetir lo mismo que todo el mundo dice. Y eso afecta más a las personas. Si tú tienes una enfermedad metabólica, tú tienes que reparar más todavía tu metabolismo. Y tienes que entender que eso afecta en tu peso. Por eso hay tanta gente que le cuesta bajar de peso y no saben que tienen alguna enfermedad tiroidea, alguna enfermedad a nivel de páncreas, resistencia a la insulina. Y bueno, hay que ver los antecedentes familiares también. Entonces, se puede revertir el efecto rebote haciendo las cosas que le he ido enseñando. Se puede reparar el metabolismo, ya sea a nivel básico, bajando tu peso de referencia, o a nivel epigenético, para poder controlarlo mucho mejor. Pero lo más importante de todo esto es que puedas tener un coaching personalizado con quien te ha invitado aquí. Entonces, nosotros normalmente en la academia, una de las cosas que hacemos es que nos reunimos con las personas para poderle guiar en su proceso, para poderle enseñar qué tiene que hacer. Normalmente esa consulta tiene un precio, aproximadamente en dependencia del coach, entre 50 y 100 euros o dólares, en dependencia del país donde estén. Pero para todos los que participaron aquí, ¿vale? Si le escriben ahora mismo a la persona que le ha invitado y lo agendan esta semana, va a ser totalmente gratuito, para que ustedes puedan tener mucha más información, para que ustedes puedan hacerlo mucho más personalizado, porque cada uno tiene que aplicar cosas diferentes. Entonces tú le escribes ahora, yo
quiero, y créeme que esa persona, si lo agendas esta semana y aprovechas eso, te lo vamos a hacer totalmente gratis para que sepas cómo está tu músculo, para que sepas cómo está tu grasa, para que sepas sobre todo qué tienes que hacer. Porque a lo mejor lo que tenemos que trabajar en ti es la forma en la que comes, o el orden en el que comes, o a lo mejor lo que hay que trabajar en ti es tu estrés, o es el sueño, o es la hidratación. Entonces, para poder tener un buen resultado y para que la pérdida de peso pues sea muchísimo mejor, no hace falta una fórmula mágica, lo que hace falta es que una persona que sepa cómo reparar el metabolismo te vaya asesorando. Por eso es que por años la gente, normalmente el 95% de las personas que intentan adelgazar a los 2 años tienen más del peso que tenían antes o el mismo peso. Entonces, para que tú puedas hacer un programa inteligente y puedas empezar a mejorar, tienes que agendar tu cita y te vamos a explicar qué es lo que tienes que hacer.